Hola a todos y a todas los que amablemente nos siguen en nuestras redes. Nosotros somos Ecotech, un grupo multidisciplinario que ha propuesto un robot llamado MEXCOV-19 para combatir el coronavirus. Para realizar este proyecto se requieren de diferentes áreas del conocimiento, tales como electrónica, control, inteligencia artificial, matemáticas, robótica, diseño mecánico, entre otros. En esta ocasión les quisiéramos compartir un método de modelado matemático que utilizamos en nuestros robots. Esta metodología nos permite saber las cargas dinámicas a las cuales está sometido el robot, nos permite determinar aspectos de diseño mecánico y realizar simulaciones numéricas para ver el comportamiento del robot antes de construirse. En esta sesión vamos a ver lo que es el modelado dinámico de robots. El modelo dinámico de robots se puede formular con diferentes métodos. Uno, el más conocido es Euler-Lagrange. El segundo sería Newton-Euler. Y el tercero es llamado el modelado hamiltoniano. Algunos son más utilizados por los controleros, algunos otros son más utilizados por los mecánicos. Haciendo una revisión bibliográfica en artículos, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de los modelados matemáticos de los robots presentados son mediante la formulación Euler-Lagrange, de tal manera que únicamente vamos a ver este modelado. Nos sirve para simulación, control, este, y estudio del diseño mecánico del robot, es decir, encontrar pares, dimensionar el robot, hacer optimización y otro tipo de cuestiones. Para nuestros propósitos, el modelado Euler-Lagrange es uno de los más completos. Bien, tenemos que un robot de manera general se puede expresar de la siguiente manera. Vean en la figura 1, donde se presenta un diagrama de un robot manipulador de n grados de libertad. Este es el robot. Vemos que está representado por uniones, eslabones, articulaciones y está interconectado como si fuera una cadena, ¿no? Es decir, un robot serial. El método que vamos a ver para modelar el robot se puede aplicar para robots móviles, robots bípedos, drones, etcétera, para cualquier tipo de robots. Nosotros vamos a comenzar o vamos a seguir la línea que hemos trazado, que es únicamente trabajar con robots seriales. Posteriormente, toda la teoría la vamos a ir aplicando para otro tipo de robots. Bien, entonces tenemos que este es el diagrama de un robot manipulador. Los elementos básicos a considerar son las articulaciones, eslabones, uniones. Sabemos que el vector de posiciones articulares está dado por el vector Q y la posición y orientación viene representada por X. Aquí en este caso es X1, X2 hasta Xn. Diferente a la nomenclatura que nosotros hemos manejado en clase. X, E, Y, E, Z, E, alfa, beta y gamma, donde el subíndice E denota que estamos hablando de el efector final. Bueno, la nomenclatura está así en esta presentación porque la tomé del libro de Rafael Kelly y Santibáñez, Control de robots manipuladores en el espacio de juntas. También recordando el modelo cinemático directo de un robot, está dado por X igual a F que depende de Q. Y su modelo inverso, es decir, la cinemática inversa, es la inversa de esa función. Esto es por ahora lo que tenemos. Aquí quiero comentarles algo. Las ecuaciones que vamos a obtener estarán describiendo qué pasa en cada uno de los motores. Ahora, el vector Q va a pasar a llamarse el vector de coordenadas generalizadas.
existirá el vector de coordenadas generalizadas de posición y el vector de coordenadas generalizadas de velocidad. No voy a ahondar mucho en esto de las coordenadas generalizadas. Si lo quisieran ver un poco más a detalle, pueden consultarlo en un libro de mecánica clásica. En el primer apartado, en el primer capítulo, seguramente van a encontrar qué son las coordenadas generalizadas, de qué tipo son, cómo se pueden escoger este tipo de coordenadas para un sistema mecánico, etcétera. Lo menciono porque nuestras únicas coordenadas generalizadas serán los motores, es decir, las articulaciones, el vector Q y no cualquier otro conjunto de coordenadas. Normalmente en robótica se toma el vector Q y nada más. Antes de pasar a describir el método de Euler-Lagrange, vamos a comentar cómo son estas ecuaciones que vamos a obtener. Bueno, el modelo dinámico será una ecuación diferencial vectorial en las posiciones. Estas posiciones podrán ser articulares o cartesianas y son de segundo orden. Si expresamos esto de forma matemática mediante una ecuación, vamos a tener lo siguiente. Una función que depende de las variables articulares. Tenemos f que depende de q, q punto, q punto punto y tau igualado a cero. El primer modelo corresponde al modelo dinámico articular. De forma paralela, nosotros podríamos obtener el modelo dinámico cartesiano, el cual será una función descrita por x punto, x punto punto y torque. Vamos a comenzar nosotros nuestro modelado dinámico con el articular. El modelo cartesiano se maneja en algunos casos particulares de control, sobre todo cuando el robot está interactuando con su entorno y es de vital importancia tener un control, una descripción del efector final, de lo que está pasando en el efector final. El modelo dinámico articular es de los primeros que se obtiene y luego se obtiene el cartesiano. Vamos a trabajar por ahora con el puro dinámico articular. En estas dos ecuaciones existe el vector tau, el cual sabemos que es el vector de pares y fuerzas aplicadas a las articulaciones por medio de los actuadores. Un par, pues es un motor, viene de una articulación rotacional y una fuerza sería de una junta prismática, ¿no? Entonces es o un par o una fuerza. Quiero comentarles que en este vector tau también podemos incluir otras fuerzas que no sean únicamente de los motores. Estas fuerzas pueden ser, por ejemplo, la fricción que se da en las juntas, la fricción que se da en el motor y también puede ser una fuerza o un torque del medio ambiente del robot. Por ejemplo, si el robot está trabajando y si el operador golpea al robot en el efector final, y no únicamente en el efector final, sino en cualquier parte del robot, en cualquier articulación, en cualquier eslabón, esa fuerza es posible incluirla en el modelo a través de este vector tau. Pero bueno, ese tema en particular lo vamos a ver un poco más adelante. Recordemos que el modelo dinámico que vamos a desglosar a continuación corresponde a un modelo dinámico ideal. Es decir, vamos a obviar muchas cuestiones físicas, primero para entender el modelo y para que podamos hacer una buena simulación. Posteriormente, le vamos a ir adicionando estos otros elementos como la fuerza externa, eh, la fricción de los eslabones y otro tipo de elementos que van a ir completando el modelo dinámico y lo van a acercar un poco más a la realidad. Recordemos que un modelo
matemático de este tipo es una aproximación. Difícilmente va a ser igual a la realidad. ¿Esto por qué? Pues porque el robot es un sistema dinámico que es cambiante. Es decir, en el funcionamiento a diario del robot, en una automatización, en una fábrica, pues hay múltiples elementos, tales como el polvo, el ruido, estoy hablando del ruido eléctrico, la temperatura, que pueden modificar el- los parámetros físicos del robot, tales como el peso, la resistencia de los motores, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo dinámico es muy, muy cambiante. El modelo que vamos a proponer acá es un modelo muy aproximado. El modelo real de un robot siempre va a estar cambiando. Y este modelo es una aproximación, un acercamiento. Por otro lado, tenemos que el desglose de este modelo dinámico corresponde a aplicar las leyes físicas a un sistema. Particularmente son fuerzas y momentos. Los modelos dinámicos nos van a servir para realizar un controlador, para realizar una simulación numérica y determinar cuál es el comportamiento del robot antes de su construcción física. Por ejemplo, podemos determinar el torque que deben de llevar los motores para generar una tarea en particular. Si la tarea cambia porque es más rápida, más precisa o es una tarea particular, a través del modelo dinámico nos dirá qué tipo de motores necesitamos para poder generar esa tarea. También podemos hacer otras simulaciones que las veremos más adelante con Simulink, en donde haremos pruebas a ese modelo dinámico y vamos a ir entendiendo un poco más cómo la física dentro del robot se va comportando. Vamos a pasar al método. Este método es general, es decir, es como la receta que vamos a aplicar. No lo voy a explicar a detalle. Explicarlo me llevaría unos 2 meses, mucho más tiempo, porque el desglose de este modelo es muy, muy extenso. Únicamente veremos la receta y lo aplicaremos. Donde pondremos un poco más de énfasis es en la simulación, entender cómo los parámetros físicos se van reflejando en este modelo, ¿no? Y ver cómo el modelo que vamos a obtener está describiendo en gran medida el robot físico que tenemos. Entonces, para empezar, vamos a considerar un robot manipulador que se compone de n eslabones, tales como el mostrado en la segunda diapositiva. El primer paso lo vamos a poner por pasos. El primer paso es calcular la energía total de un robot. La energía total, eh, esta energía total será la suma de sus energías cinética y potencial. La cinética viene denotada por K y la potencial por U. En algunos otros libros de texto encontrarán como K y T. Aquí está la expresión donde tenemos la energía total de un robot que depende de las coordenadas generalizadas de posición y las coordenadas generalizadas de velocidad es igual a, y tenemos energía cinética K, que depende de la posición y la velocidad articular en el tiempo, más la energía potencial, que es igual a Q, que depende del tiempo. Bueno, la energía potencial depende únicamente de Q, es decir, de la posición, donde Q de T es igual a todas las coordenadas generalizadas de posición. Recordando que la energía cinética
Si es que se acuerdan, esta se calcula como un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. La energía cinética se se compone de dos partes. Uno, la energía cinética traslacional y dos, la energía cinética rotacional. La energía potencial se calcula como mgh, ¿no? Donde m es la masa, g es la gravedad y h es la altura. La altura en nuestro caso tiene que ver con Q, es decir, si variamos la posición articular del robot, cambiará la energía potencial del robot. Entonces dice el lagrangiano L. Entonces aquí ya viene la función lagrangiana. Esta dependerá de Q y Q punto. Y es la diferencia de las dos energías que hemos calculado. Es decir, la cinética menos la potencial. Y acá lo tenemos. La función lagrangiana es la diferencia entre la cinética menos la potencial. La energía potencial U se debe a las fuerzas conservativas, tales como la fuerza de gravedad y a la fuerza de los resortes. Ahora, para desglosar las ecuaciones de movimiento de un robot, debemos de hacer el siguiente cálculo. Aquí encontramos diferenciales, derivadas parciales, para encontrar las ecuaciones de movimiento. Tenemos lo siguiente, a ver si se ve el mouse. Una vez que obtenemos la función lagrangiana, que aquí la tenemos que obtener la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a las coordenadas generalizadas de velocidad. A este resultado de la primera parte de la ecuación se le obtiene su derivada con respecto al tiempo. Luego, la segunda parte de la ecuación, le vamos a restar la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a las coordenadas generalizadas de posición. Y esto lo vamos a igualar al torque. De forma equivalente tendríamos lo siguiente. Esta es la fórmula general. Sabemos que Q va a tener desde Q1 hasta Qn. Si lo viéramos de esa manera, tendríamos Q y aquí el subíndice I, que aparece del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? También en el torque aparece el parámetro I. Es decir, vamos a aplicar esta ecuación tanto como articulaciones tengamos o coordenadas generalizadas tengamos. Si tenemos un robot donde el vector Q está compuesto por Q1 y Q2, obtendremos dos ecuaciones. Si tenemos un robot que tiene 6 articulaciones, obtendremos 6 ecuaciones. Aplicaremos este mismo procedimiento 6 veces. Tau son las fuerzas y pares ejercidos externamente, ya sea por actuadores sobre cada una de las articulaciones. Y aquí aparecen las fuerzas no conservativas, tales como la fricción. La fricción sería ya sea la fricción del motor o la fricción de las articulaciones o el contacto de el contacto de dos cuerpos, ¿no? Esta fricción depende de la velocidad. Más adelante la vamos a describir. Ahorita no lo vamos a incluir en este modelo. Pero es una fuerza que le resta a ese torque. También existe la resistencia al movimiento en un fluido. Sería otro tipo de fuerza conservativa. En este caso no lo vamos a poner porque nuestro robot no
no se mueve en un fluido, ¿no? No es un robot acuático, pero es posible colocarlo. En general, y en general, las fuerzas que dependen del tiempo y de la velocidad. De esta manera, tenemos lo siguiente. La obtención del modelo dinámico se va a reducir a 4 etapas o a 4 pasos. Primero, hay que hacer el cálculo de la energía cinética. Luego, el cálculo de la energía potencial. Paso 3, cálculo de la función lagrangiana. Recordemos que el lagrangiano es cinética menos potencial. Y finalmente, aplicar las ecuaciones de movimiento, es decir, realizar las parciales y las derivadas con respecto al tiempo. En esta parte, KUL. Así, ¿cuántas energías cinéticas vamos a encontrar? Pues tantas como eslabones tengamos. Es decir, si nosotros tenemos el clásico de robot de 2 eslabones, entonces tendremos una K1 y una K2 para formar una K total, que sería K total igual a K1 más K2. De la misma manera, la energía potencial sería U1 y U2. Y así, si tenemos un robot de n eslabones, serían n energías cinéticas y n energías potenciales. Al final formaremos una sola ecuación para la función lagrangiana. No, aquí tenemos una nota, dice, la energía cinética se determina como la suma de el producto de la mitad de la masa por su cuadrado de la rapidez del centro de masa. Bueno, ya lo habíamos comentado. El producto de la mitad de su momento de inercia referido al centro de masa, por el cuadrado de su velocidad angular referido al centro de masa. Importante, la velocidad a considerar para encontrar la energía cinética debe de estar referido al centro de masa. Este centro de masa, pues, para un caso práctico, un caso ideal, pues se encuentra en la mitad del eslabón. Esto considerando que es un eslabón de forma conocida y de densidad uniforme. En otro caso, el centro de masa lo podemos calcular, ya hay fórmulas, o podemos ayudarnos de un CAD, tal como SolidWorks o algún otro, en donde te calcula el punto donde se encuentra el centro de masa y vamos a encontrar la velocidad de ese punto. Aquí al hablar de velocidad, pues nos vamos a referir nosotros a una herramienta que ya conocemos, que viene siendo la propagación de velocidades. Entonces ya tenemos cierta parte de este modelo considerando la propagación de velocidades. Para la energía potencial U, sabemos que esta depende del vector Q, de las variables de posición. Estas variables de posición, pues nos lo da bueno, no es que nos lo dé algo, más bien lo tenemos definido como Q igual a Q1 hasta Qn. Pero este Q, la energía potencial, sabemos que depende o está relacionado con la altura. Ahora tendremos que será la altura del centro de masa. Y esa altura vendrá del Denavit, en particular del vector Z. Hay un vector Z que estará en la matriz Denavit, donde nos va a indicar la altura del cambio de ese centro de masa. Lo vamos a ver más a detalle con un robot en particular, con uno que ya tengamos el Denavit formulado. De ahí lo vamos a ir sacando. Vamos a un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. Lo que yo quisiera hacer ahorita es explicarles el ejemplo
y ver cómo estos 4 pasos que hemos visto anteriormente se aplican a este caso particular. Pero también se podría aplicar para cualquier otro caso. Quiero llevarlo de manera progresiva. Lo vamos a aplicar de alguna forma manual, por decirlo así, y vamos a estructurar lo más que podamos esas ecuaciones. Estructurar para que sea rápido la obtención del modelo. Recordemos que nosotros no nos debemos de enfocar tanto en la técnica, es decir, en los métodos, sino en la descripción de resultado, es decir, en la simulación, en describir el fenómeno que se está presentando en el robot, no tanto el método. Los métodos vienen en los libros, cualquiera los puede aplicar, pero para nosotros lo realmente importante es describir, analizar y entender qué está pasando en el robot. Bien, el ejemplo lo tenemos ahí, dice figura 2, robot de 1 grado de libertad. En la parte de la izquierda tenemos un sistema de referencia, que sería el absoluto, denotado con X0, Y0, Z0. En el origen tenemos un brazo. Vean que al final tiene como una pinza y hay un giro en la base. Y así nos pasamos al segundo diagrama. Vemos que está más simple, ¿no? Vendría siendo el segundo diagrama como un diagrama de cuerpo libre, donde únicamente colocamos las partes esenciales, ¿no? Del sistema. Es una simplificación para que sea más fácil describir cada uno de sus elementos y empezar a formar las ecuaciones. En la segunda figura tenemos una altura L1 que va del origen a, bueno, sobre el vector Z. Luego tenemos una distancia L2 correspondiente de M1 a M2, simplemente una distancia. Ahora tenemos la masa 1, sería como la masa del poste que cae sobre Z0, y la masa M2. La masa M2 sería como la masa del segundo cuerpo. Noten que estas masas son puntuales, es decir, está todavía más simplificado. De esta simplificación también tenemos que la masa M2 está proyectada sobre el plano X y Y. Y esta está referido a la flecha X0. Ahí tenemos la variable articular Q1. Entonces Q será igual a Q1, una única variable articular. Si aplicamos las ecuaciones a este robot, tendremos una única ecuación. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ángulo constante que se llama phi e indica qué tanto la masa M2 está levantada, ¿no? Este es un ángulo constante. Bien, ya que conocemos cómo está el diagrama de cuerpo libre del sistema, procedemos a aplicar las ecuaciones. Primero, se tiene que Q es un escalar definido como Q es igual a Q1. La energía cinética K, que depende de Q y Q punto, viene dada por el producto de la mitad del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular. Entonces nosotros vamos a tener que K es igual a 1/2 de la masa. Vean, en este caso tenemos masa M2 por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado sería L2 al cuadrado, coseno al cuadrado, de phi por Q punto al cuadrado. Yo había comentado que se hace un cálculo de la energía tanto cinética y potencial de cada uno de los eslabones del robot. En este caso,
si vemos el ejemplo anterior, de acuerdo a la imagen, la energía cinética de M1 no cambia. Es por eso que no la metemos al cálculo. Vendría siendo igual a cero. La energía cinética de M2 sí cambia, porque hay de por medio una distancia L2 y esa masa M2 está proyectada sobre el plano XY. Es decir, si va a existir un cambio. Si el motor 1 gira con determinada velocidad, existirá energía cinética en M2. Por otro lado, la energía potencial U, que depende de Q, será igual a lo siguiente. Para el cuerpo 1 tendríamos M1, L1G, que sería MGH. La altura sería L1. Luego, la energía potencial del cuerpo 2. Y ahí tenemos MG y lo que está dentro sería H, ¿no? H, la altura del cuerpo 2 sería L2 más L2 seno de phi. Es decir, la altura a la cual está levantada el primer cuerpo M1 más la distancia para llegar a el centro de masa del cuerpo 2, que es una proyección dada con el seno. G es la velocidad debido a la gravedad. Entonces, esa es una constante. Vamos a tomar el 9.81. Y en este ejemplo, la energía potencial es constante y no depende de la posición articular Q. Algo interesante. Vean la ecuación U y vemos que no hay ninguna variable articular. Es decir, la energía potencial del sistema permanecerá constante. Lo podemos decir de la siguiente manera. Por más que cambie el vector Q de la posición, no afectará a la energía potencial. No aparece en la ecuación. Ok. El lagrangiano va a quedar expresado como sigue. Tenemos la energía cinética menos la potencial. Esa es la función lagrangiana. Lo que viene a continuación es aplicar las ecuaciones de movimiento a este lagrangiano. Entonces hay que tomar ese lagrangiano y derivarlo parcialmente con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, Q punto en este caso. Entonces, viendo la ecuación de arriba, la función lagrangiana, vemos qué elemento de la ecuación depende de Q punto. Los dos últimos elementos son de la energía potencial, no dependen de Q. La primera parte de la ecuación, el primer elemento, depende de Q punto. Si lo derivamos, sabemos que el 1 medio se va con el cuadrado de la velocidad y únicamente nos queda m2 L2 coseno al cuadrado de phi por Q punto. Si a esto le obtenemos la derivada con respecto al tiempo, que es la segunda ecuación, tenemos m2 L2 al cuadrado coseno al cuadrado por Q punto punto. Vean que ahí ya apareció la aceleración. Aquí noté un error en la primera ecuación del desarrollo de las ecuaciones. Debería ser m2 L2 al cuadrado. Ese cuadrado no lo puse, pero ya apareció en la segunda ecuación, ¿no? Por otro lado, de la ecuación de movimiento, de la segunda parte, donde nosotros tomamos la función lagrangiana y la derivamos con respecto a la posición articular, pues esta será igual a cero, la última ecuación. Porque como habíamos dicho, ninguna parte del modelo aparece Q. Bien. Entonces, la ecuación dinámica del robot viene siendo la siguiente. M2 por L2 al cuadrado coseno cuadrado de phi
por Q punto punto igual a torque. Hay que notar algo. El modelo dinámico es simplemente una ecuación diferencial no lineal autónoma de segundo grado que resulta de aplicar la segunda ley de Newton a un cuerpo rígido en rotación. Ustedes se dan cuenta, esta ecuación dinámica que tenemos en la parte de arriba la podemos haber obtenido de manera muy fácil aplicando la segunda ley de Newton para un cuerpo rígido en rotación. Em, Tenemos por la parte de la derecha el torque. Las unidades del torque, ¿se acuerdan cuál es? Es inercia por aceleración, ¿no? Inercia por aceleración es igual a torque. En la parte de la izquierda de esa ecuación tenemos Q punto punto. Esa sería la aceleración angular del cuerpo en rotación. Y la inercia viene con m2 L2 al cuadrado coseno al cuadrado de phi. Las unidades de la inercia viene siendo eh, es masa por un radio al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos una masa y el radio al cuadrado, bueno, la masa sería m2. El radio al cuadrado es L2 al cuadrado coseno al cuadrado de phi. Entonces, inercia por aceleración angular igual a torque. Algo muy importante, lo de la izquierda debe tener las mismas unidades que lo de la derecha. Esa es una comprobación que podemos hacer. Noten que el método de Euler-Lagrange se reduce o digamos que tiene implícito la Newton. Es algo interesante del modelo Euler-Lagrange que absorbe las leyes de Newton y cuando vemos la aplicación o el resultado de la aplicación de las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, nos damos cuenta que ahí está Newton inmerso. Bien, esta ecuación puede expresarse en términos de un vector de estados, es decir, Q y Q punto, como lo que está a continuación. Tenemos que si nosotros derivamos con respecto al tiempo Q, esto será igual a Q punto. Y si derivamos la variable Q punto, eso será igual a la velocidad. Por lo tanto, lo que aparece en el lado derecho de la ecuación, que es 1 entre m2 L2 al cuadrado coseno al cuadrado de phi, es igual a, bueno, ¿de dónde se obtuvo eso? Pues tomamos la ecuación de movimiento, la que está hasta arriba, despejamos Q punto punto y ahí tenemos la aceleración. Despejamos la variable de mayor grado. Esta ecuación que tenemos ahí sería el modelo dinámico expresado en términos del vector de estado. Regresando un poquito a la ecuación que tenemos arriba, esa a la derecha tiene tau y a la izquierda tiene elementos y parámetros del robot. Así como nosotros hablamos de una cinemática directa y una cinemática inversa, y también hablamos de una cinemática diferencial directa y una cinemática diferencial inversa, en la dinámica tenemos algo similar. Tendremos el modelo dinámico directo y el modelo dinámico inverso. El modelo dinámico directo sería como sería como el que tenemos en pantalla. Es decir, no es cierto, es el que tenemos en pantalla, más bien es el modelo dinámico inverso. ¿Por qué? Tenemos como salida tau. De la parte de la izquierda tenemos variables articulares. Es decir, nosotros
podemos generar una trayectoria dada en el vector Q, con Q punto y Q punto punto. Es decir, definimos una trayectoria en el vector Q. Evaluamos el modelo que tenemos en la pantalla y obtenemos el torque. Entonces, entra el vector Q y obtenemos el torque. Este sería el modelo dinámico inverso. Por otro lado, la ecuación de abajo, la que está expresada en términos del vector de estado, sería el modelo dinámico directo. ¿Por qué el directo? Porque entra tau y sale el vector Q punto punto, es decir, la aceleración. Si nosotros integramos eso, la salida Q punto, obtendremos la velocidad y la posición. Entonces, si se dan cuenta, tenemos modelo dinámico inverso, que sería el primero, y el directo, que sería el que está abajo. Lo vamos a ver un poco más a detalle en las simulaciones. Sin embargo, aquí ya lo hago mención de ello. Ya para finalizar, hay que tomar en cuenta cuáles son los puntos de equilibrio de este sistema. Dice, la condición necesaria y suficiente para la existencia de punto de equilibrio es que el vector tau es igual a 0 para todo t mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a revisar un poco. Para que este sistema esté en equilibrio, será suficiente que no exista ninguna entrada de torque. Si no existe ninguna entrada de torque, pues el sistema no se mueve, por lo tanto estará en equilibrio. Y ahora, ¿cuáles serán esos puntos de equilibrio? Pues los puntos de equilibrio son n y vienen dados por el vector, más bien por la variable articular Q1. Es decir, Q1 puede tener cualquier valor y si el torque es igual a 0 con Q1 con cualquier valor, tendremos un punto de equilibrio porque el sistema no se mueve, permanece constante. Sería la condición necesaria y suficiente para la existencia de los puntos de equilibrio. Por lo regular, para encontrar los puntos de equilibrio, se hace el torque igual a 0, la aceleración igual a 0 y la velocidad igual a 0. Si no tenemos ninguna entrada, por lo tanto el sistema permanecerá en equilibrio. Este concepto, les recomiendo que le den una revisión, lo tengan claro, porque lo vamos a retomar cuando estemos haciendo la simulación numérica de este modelo. Será algo importante para ver que nuestro modelado es correcto. Vamos a meter diferentes puntos de equilibrio y vamos a ver cómo se comporta el modelo dinámico del robot. Veremos que en algún momento, cuando corramos la simulación, el robot tendrá a uno de estos puntos de equilibrio. Bien, esto sería todo. Sería el primer ejemplo de esta metodología. En lo que viene a continuación lo vamos a hacer con otro sistema un poquito más complicado. Nos vamos a llevar un poco más de tiempo, pero ya iremos entrando en materia con un robot particular. Y después de eso lo veremos el método, pero más estructurado y con todo lo que ya sabemos, es decir, aplicando Denavit, o más bien sacando la información de Denavit y sacando la información de velocidad de la propagación. De esta manera, la obtención del método será un poco más rápida, ¿no? Utilizando todo lo que ya tenemos. Este ejemplo es únicamente para que vean cómo se obtiene aplicando el método y para que vean cómo va la cosa, ¿no? Este método se puede aplicar a cualquier sistema que se les ocurra, a cualquier sistema dinámico, a un carro, a una máquina,
a una canica que se tira al piso, a unos patines, a lo que sea. Bien, nosotros nos vamos a enfocar en el robot para finalmente llegar a una simulación dinámica. Esto sería todo.